Parecían la pareja perfecta en pantalla, llenos de encanto, química y risas, pero detrás de las escenas de Embrujada, algo mucho más doloroso estaba sucediendo. Dick York desapareció de la serie sin previo aviso, y Elizabeth Montgomery nunca volvió a pronunciar su nombre. Durante décadas, los fans se preguntaron qué había ocurrido realmente, por qué se negó a volver a trabajar con él, qué provocó una ruptura tan profunda y permanente. Después de todos estos años, por fin ha salido a la luz la verdadera historia, y es más desgarradora de lo que nadie esperaba. Cuando Embrujadas llegó por primera vez a las pantallas de televisión en 1964, parecía algo totalmente nuevo. La idea de una bella bruja de los suburbios que oculta sus poderes para complacer a su marido mortal ya era encantadora, pero lo que realmente hizo que la serie molara fue la química entre sus dos protagonistas, Elizabeth Montgomery y Dick York. Elizabeth Montgomery ya era una estrella en ascenso en Hollywood. Hija de la leyenda del cine Robert Montgomery, se había hecho un nombre interpretando a mujeres sofisticadas, inteligentes y ligeramente misteriosas. Cuando firmó para interpretar a Samantha Stevens, aportó al papel una elegancia con los pies en la tierra que el público adoró al instante. Dick York, por su parte, era un respetado actor de carácter que se había ganado la vida en el teatro, la radio y en docenas de series de televisión. Era ingenioso, profundamente carismático y poseía una sutil vis cómica que hizo que su interpretación de Darren Stevens fuera tan memorable. York era un personaje cálido, con un encanto cotidiano que le hacía inmediatamente simpático, incluso cuando reaccionaba ante los extravagantes percances mágicos de Samantha. Entre bastidores, los primeros días de Embrujadas eran alegres y prometedores. York y Montgomery congeniaron de inmediato. No tenían una relación romántica. Montgomery estaba casada con el productor William Asher, pero sus bromas en el plató eran reales. Los coprotagonistas recuerdan que se reían juntos entre toma y que se contagiaban el uno al otro con facilidad. Tenían un ritmo tácito, y eso se notaba en la pantalla. En esas primeras temporadas, Embrujada fue un éxito masivo. La serie ocupó sistemáticamente los primeros puestos de las audiencias y los críticos elogiaron tanto a Montgomery como a York por sus interpretaciones. Las reacciones exasperadas de Darren, el gentil ingenio de Samantha, todo parecía sin esfuerzo, pero ese tipo de magia en pantalla rara vez dura para siempre. Mientras las cámaras grababan episodios alegres y divertidos, las cosas entre bastidores empezaban a cambiar lentamente. Algo ocurría bajo la superficie, una tensión sutil que solo unos pocos notaron al principio. La sonrisa de Dick York nunca se borró en pantalla, pero lo cierto era que algo mucho más pesado había empezado a agobiarle. Y Elizabeth Montgomery, a pesar de su calidez en público, no era alguien que tolerara fácilmente la debilidad. Mucho antes de pisar el plató de Embrujadas, Dick York ya luchaba contra un fantasma que le perseguía a cada paso. En 1959, durante el rodaje de la película del oeste de Camp de Cordoro, un momento cambió el curso de su vida. En una escena de gran exigencia física, York y varios compañeros manejaban una vagoneta manual. Cuando uno de los miembros de la tripulación perdió el agarre, la pesada empuñadura metálica retrocedió violentamente, golpeando la columna vertebral de York con una fuerza brutal. Más tarde lo describió como una explosión dentro de mi espalda. El daño fue inmediato, un músculo desgarrado a lo largo de la columna vertebral, y las consecuencias fueron para toda la vida. En lugar de buscar tratamiento a largo plazo o tomarse un tiempo libre, York siguió adelante. En aquella época, el dolor crónico era algo que los actores debían soportar a duras penas. Entró en un ciclo de analgésicos, tratamientos quiroprácticos y pura fuerza de voluntad. Cuando le dieron el papel y le embrujaron varios años después, ya vivía en un delicado equilibrio, gestionando constantemente su dolor en silencio. Pero las exigencias de un programa de televisión de éxito pronto harían casi imposible ese equilibrio. Al principio, pocos se dieron cuenta. York tenía una extraordinaria habilidad para parecer alegre y ocurrente, incluso cuando su espalda gritaba de dolor. Filmaba sus escenas con energía y humor, para luego desplomarse en una silla entre toma y toma, empapado en sudor. Los tramoyistas empezaron a tener cerca un CS plegable para que pudiera tumbarse entre escena y escena. Se reescribieron los guiones para minimizar sus movimientos físicos. Los directores inclinaron la cámara con cuidado para ocultar el hecho de que York se apoyaba a menudo en los muebles para sostenerse. El equipo de producción, dirigido por el marido de Montgomery, William Asher, intentó acomodarle al principio. Reorganizaron el calendario de rodaje, le ofrecieron tiempo para descansar y le animaron a aceptar cualquier ayuda que necesitara.
Pero la televisión se mueve rápido. Y el lujo de la paciencia se agota bajo presión. Los días perdidos de York empezaron a acumularse. A veces simplemente estaba demasiado enfermo para venir. Otras veces, llegaba pero no podía completar una escena. A pesar de todo, York nunca perdió su calidez. Fue amable con todos en el plató y evitó quejarse incluso cuando el dolor se hizo insoportable. Pero su lucha empezó a cansar a los demás, especialmente a Elizabeth Montgomery. Al principio, ella simpatizaba, pero en la cuarta temporada, su tono cambió. Según varios testimonios de miembros del equipo, empezó a mantener las distancias con York. La energía juguetona entre ellos se volvió fría. Algunos dicen que se sentía frustrada por los constantes cambios de horario. Otros creen que sentía que el estado de York desviaba demasiado la atención del resto del reparto. Cualquiera que fuera la razón, su paciencia parecía estar agotándose, y a medida que el cuerpo de York cedía más y más a menudo, el ambiente en el plató se volvía cada vez más frío. Pero eso era solo el principio de lo que se convertiría en una de las divisiones más desgarradoras de la televisión clásica. En la cuarta temporada de Embrujadas, las grietas entre bastidores habían comenzado a profundizarse. Lo que comenzó como un ambiente de trabajo de apoyo se había vuelto tenso. Y para Dec York, cada día en el set era ahora una batalla física y emocional. La presión por actuar, el incesante calendario de rodaje y el deterioro de su salud chocaban entre sí, creando un trasfondo de frustración que ninguna magia cinematográfica podía ocultar. Elizabeth Montgomery, antes cálida y comprometida con York, se había vuelto notablemente distante. Siempre había sido conocida por su profesionalidad, centrada, motivada y decidida a mantener el espectáculo en perfecto estado. Pero fuentes cercanas a la producción dijeron que su tono cambió. En lugar de saludar a York con una sonrisa o una broma entre tomas, a menudo era reservada. Algunos especularon que era su forma de afrontar la situación, distanciándose emocionalmente para protegerse del caos diario que había empezado a definir el plató de Embrujada. Otros fueron menos generosos. Los rumores apuntaban a que Montgomery se había irritado con las ausencias y los problemas iniciales de York. Algunos afirmaban que se sentía frenada por las constantes reescrituras y repeticiones. Y luego estaba la influencia de William Asher, su marido y productor ejecutivo de la serie, conocido por su actitud poco sensata. Asher se enfrentó a York en múltiples ocasiones. Estaba centrado en mantener el espectáculo unido, eficiente y rentable. Y la impredecible salud de York empezaba a interferir con ese objetivo. Un antiguo miembro del equipo recordó un caso en el que York, visiblemente agotado y con gestos de dolor, pidió un breve descanso antes de rodar una escena complicada. Asher puso los ojos en blanco y se marchó del plató. Momentos como ese enviaron un mensaje claro. El tiempo de York en la serie corría en su contra. Montgomery nunca se quejó públicamente, pero su silencio lo decía todo. Había menos interacciones personales. Ningún signo de la camaradería que una vez definió los primeros días. Compartieron escenas en cámara, pero fuera de ella su conexión se había enfriado. Incluso cuando York ofrecía interpretaciones sinceras, a menudo soportando un dolor agonizante, había tensión en el aire. Algunos días era tan densa que se podía sentir entre toma y toma. A pesar de todo, York siguió apareciendo, a menudo en contra de las órdenes del médico. Realmente amaba el papel y creía en la serie. Pero ya no era el compañero de reparto despreocupado y enérgico de la primera temporada. El dolor le había cambiado, la tensión se reflejaba en su rostro, en su forma de moverse y en lo poco que sonreía fuera de la pantalla. Y Elizabeth, bajo el doble peso de una producción de alta presión y un matrimonio exigente con el jefe del programa, ya no era la misma. Su conexión, antaño genuina, se había convertido en algo frío, profesional y reservado. Y entonces llegó el momento en que ese creciente distanciamiento se convirtió en algo irreversible. El momento que lo cambió todo se produjo durante el rodaje de la quinta temporada. Dec York llevaba meses pendiendo de un hilo, arrastrándose hasta el plató, incluso cuando apenas podía andar. En un día particular de 1969, su cuerpo finalmente se rindió. Delante de todo el reparto y el equipo, estaban rodando una escena sencilla, nada fuera de lo normal. York estaba de pie en el set de la cocina pronunciando líneas como Darren Stevens, cuando de repente se puso pálido y comenzó a tambalearse. Sin previo aviso, cayó al suelo. El equipo se apresuró a entrar. La producción se detuvo. Por un momento, el estudio quedó en completo silencio. Lo llevaron de urgencia al hospital y eso fue todo. Nunca más volvió al plató de Embrujadas. Las declaraciones oficiales fueron vagas. El estudio alegó problemas de salud. Pero la verdadera historia era más complicada.
Según el propio York, él quería volver. Dijo más tarde que suplicó a los productores unas semanas libres para recuperarse y prometió que podría terminar la temporada. Pero esa llamada nunca llegó. Pocos días después, el estudio anunció que Dick Sargent interpretaría a Darren Stevens, una versión muy diferente del personaje que muchos fans nunca llegaron a aceptar del todo. No hubo explicación en pantalla para el cambio, ni episodio de despedida. York simplemente desapareció de la serie como si nunca hubiera existido. Y lo que dolió aún más que la repentina sustitución fue el silencio. Elizabeth Montgomery nunca se acercó, ni una visita, ni una carta, ni un mensaje. Tras 5 años de trabajo codo con codo, su colaboración terminó sin mediar palabra. Algunos creyeron que fue decisión de William Asher sustituir a York, una ruptura limpia que permitiría a la serie seguir adelante, pero otros vieron algo más profundo en el silencio de Montgomery. ¿Fue frustración, culpa, indiferencia? A día de hoy, nadie lo sabe con certeza. Nunca reconoció públicamente la marcha de York, ni siquiera una vez. Para Dick York, el repentino rechazo fue devastador. Había dado todo lo que tenía por el papel, a menudo con un gran coste personal, y al final no fue suficiente para ganarse un adiós. A puerta cerrada, se habló mucho. Algunos miembros del reparto expresaron en privado su simpatía por York. Otros admitieron en voz baja que se sentían aliviados de tener a alguien más fiable físicamente en el papel, pero cualesquiera que fueran sus pensamientos, el mensaje era claro. York se había ido, y nadie debía hablar de ello. Para los aficionados, el cambio fue chocante, pero para York, fue una angustia personal. Le habían echado del papel que amaba. Le habían dejado atrás las personas a las que antes llamaba colegas y le habían separado de una coprotagonista a la que había respetado profundamente, quizá incluso amado. Y ese silencio de Elizabeth Montgomery no haría sino hacerse más doloroso en los años venideros. Tras la repentina marcha de Dick York de Embrujadas, se produjo un silencio ensordecedor, no solo por parte de la prensa o los productores, sino de la propia Elizabeth Montgomery. Lo que había sido una relación de trabajo animada, aunque complicada, terminó sin un cierre. York dijo más tarde que nunca recibió una llamada telefónica, ni una palabra amable, ni siquiera una nota de ella, y el silencio no fue temporal, duró el resto de sus vidas. Al principio, York intentó ser optimista. En entrevistas realizadas años después, seguía hablando de Montgomery con respeto y admiración. La describió como talentosa, encantadora y profesional. Nunca la criticó públicamente. Incluso cuando se le preguntaba por el final de su relación, elegía cuidadosamente sus palabras. Ella siguió su camino y yo el mío, dijo una vez, pero detrás de esas palabras había una profunda tristeza que nunca desapareció del todo. En privado, la historia era diferente. York confió a sus amigos íntimos que había intentado acercarse a ella. Envió una carta, quizá más de una, con la esperanza de aclarar las cosas. Nunca recibió respuesta, según sus allegados. La falta de respuesta fue más profunda que cualquier otra cosa. A pesar de todas las horas que habían pasado juntos en el plató, de todas las risas y bromas de las primeras temporadas, parecía que ella no tenía ningún interés en hacer las paces. Las razones del silencio de Montgomery siguen sin estar claras. Algunos especulan que fue por lealtad a su entonces marido, William Asher, que al parecer se había cansado de atender los problemas de salud de York. Otros creen que le molestaba el trastorno que el estado de salud de York suponía para el ritmo de la serie y que, en su opinión, el actor era más problemático de lo que valía. Sin embargo, otros se preguntan si la cuestión era más personal. Hubo rumores, nunca confirmados, de que York había desarrollado sentimientos reales por Montgomery durante los primeros años de rodaje. Algunos sugirieron que su afecto por ella podría haber ido más allá de la amistad mientras ella, casada y centrada en su propio camino, no le correspondía. Si había una desconexión emocional, podría explicar su deseo de crear distancia una vez que él ya no formaba parte de la producción. Cualquiera que fuera la causa, el resultado fue innegable. York nunca volvió a trabajar con ella, nunca volvió a hablar con ella y nunca recibió ningún reconocimiento de su marcha ni de su dolor. Sin embargo, sorprendentemente, nunca expresó amargura. Hasta el final de su vida, siguió hablando de Montgomery con dignidad. Pero el silencio de Elizabeth, incluso décadas después, parecía hablar más alto que cualquier palabra, y mientras York se alejaba discretamente de los focos, la historia de lo que realmente ocurrió entre ellos se complicaba cada año que pasaba. Después de Embrujada, Dick York nunca consiguió otro papel de esa escala. Hollywood tiene la costumbre de olvidar a los actores que ya no pueden seguir el ritmo.
sobre todo a los que tienen problemas de salud de larga duración. Para York, la lesión que le había perseguido durante años no hizo más que empeorar, y sin un trabajo estable ni un sistema de apoyo importante, su vida dio un giro desgarrador. A mediados de los 70, estaba prácticamente retirado de la actuación. El dolor físico había llegado a ser demasiado grande, y las ofertas habían dejado de llegar. Vivía en una relativa oscuridad con su esposa Joan, con la que se había casado en 1952. En cada lucha, ella permaneció a su lado, a veces llevándole literalmente en brazos cuando era incapaz de caminar. Su unión se convirtió en su ancla en un mundo que ya no tenía lugar para él. La presión financiera le afectó mucho. En un momento dado, York y su esposa vivían al borde de la pobreza, dependiendo de unos ingresos residuales mínimos y de una ayuda por discapacidad. Hubo momentos en los que tuvieron que elegir entre la atención médica y los comestibles. Describió esos años como humillantes, pero nunca expresó resentimiento, ni hacia Hollywood, ni hacia Embrujadas, ni mucho menos hacia Elizabeth Montgomery. De hecho, a pesar del silencio entre ellos, York seguía refiriéndose a ella con amabilidad. En una de sus últimas entrevistas, describió a Montgomery como una mujer encantadora y dijo que esperaba que le recordara con cariño. Nunca tomó represalias ni trató de empañar su imagen, ni siquiera cuando se le preguntó directamente por su distanciamiento, pero el legado de Dec York dio un giro notable en el último capítulo de su vida. Aunque confinado en su cama durante gran parte de los años 80 y principios de los 90, utilizó la poca energía que tenía para marcar la diferencia. Fundó Acting for Life, una organización benéfica dedicada a ayudar a los sin techo. Desde su pequeña casa de Michigan, hizo llamadas telefónicas, coordinó donaciones e inspiró a otros para que se unieran a la causa. Era una misión que le daba sentido y mantenía vivo su espíritu incluso cuando su cuerpo seguía empeorando. Sus amigos dicen que, incluso en sus momentos más débiles, seguía siendo cálido, optimista y lleno de compasión. Su voz, aún reconocible para los fans de Embrujadas, se había vuelto más suave, pero no menos sincera. Nunca perdió la esperanza de que algún día la brecha entre él y Montgomery pudiera cicatrizar. Que tal vez, solo tal vez, podrían volver a conectar antes de que fuera demasiado tarde, pero el tiempo se acabó. El 20 de febrero de 1992. Dec York falleció por complicaciones relacionadas con el enfisema. Tenía 63 años. Murió en los brazos de su esposa, lejos de las luces brillantes de Hollywood, lejos de la fama que una vez conoció, y aún distanciado de la mujer que había compartido su papel más icónico. Pero si guardaba alguna amargura en aquellos últimos días, nunca la mostró, y mientras York se marchaba sin hacer ruido, el silencio de Elizabeth Montgomery perduró. Un silencio que permanecería hasta que su propia vida llegó a un final repentino e inesperado. La carrera de Elizabeth Montgomery siguió floreciendo tras la marcha de Dec York, pero algo en su comportamiento cambió. Siguió siendo un hombre muy conocido, todavía encantadora en la pantalla. Sin embargo, cuando tocaba el tema de Embrujada, se mostraba cada vez más reservada. Durante años concedió entrevistas sobre su paso por la serie, pero nunca mencionó a York por su nombre, ni de pasada, ni como reflexión, ni siquiera cuando se le preguntaba directamente. Para los de fuera, parecía una omisión deliberada. Y para los que sabían lo cerca que York había estado una vez del corazón de la serie, su silencio era desconcertante. ¿Qué puede haber provocado un distanciamiento tan duradero entre dos actores que antes habían compartido tanto tiempo en pantalla? ¿Risas y confianza? Algunos creían que su negativa a hablar de York tenía su origen en la culpa, que tal vez lamentaba lo abruptamente que había sido sustituido o lo poco que se había hecho para apoyarle mientras su salud empeoraba. Otros estaban seguros de que se debía al resentimiento que sentía por haberle culpado de las interrupciones en el plató por los días de rodaje perdidos, o por haber puesto en peligro el flujo de producción de la serie. Sin embargo, otros pensaban que se trataba de algo mucho más personal, algo que nunca llegó a aparecer en los tabloides ni en los especiales entre bastidores. Se rumoreaba que Montgomery se sentía confundida, que admiraba a York, pero no sabía cómo manejar su dolor, que al principio había intentado ser paciente y compasiva. Pero el creciente estrés de su propia vida personal, especialmente su complejo matrimonio con William Asher, la hizo desvincularse como una forma de autopreservación. Después de todo, Asher no era solo su marido, era su jefe. Sus frustraciones con York pueden haber influido en ella más de lo que se cree. También cabe la posibilidad de que Montgomery simplemente prefiriera evitar volver sobre los momentos más difíciles de su carrera. Era muy reservada, sobre todo en sus últimos años. Rara vez hablaba de conflictos.
prefiriendo centrarse en sus obras de caridad, su familia y el legado de la serie en su conjunto, pero aún así, su silencio absoluto sobre York seguía siendo un misterio. Cuando la propia Montgomery enfermó a mediados de los 90, muchos se preguntaron si rompería por fin ese silencio, si tal vez ofrecería alguna reflexión o un homenaje al hombre que había contribuido a lanzar junto a ella la magia de Embrujadas, pero nunca lo hizo. El 18 de mayo de 1995, Elizabeth Montgomery falleció a causa de un cáncer de colon. Solo tenía 62 años. En sus últimas entrevistas, no se mencionó a Dick York, no hubo reconciliación, ni palabras finales, solo el mismo silencio mesurado que la había seguido desde su salida del programa. Era el tipo de silencio que invita a hacer preguntas y deja las respuestas enterradas para siempre.